Hola chicas, chicos, ¿cómo estáis? Hoy la clase va a ser un poco diferente en el sentido de que voy a utilizar el PowerPoint, voy a trabajar sobre el PowerPoint para explicaros unos gráficos. Y luego intercambiaré con la pizarra para explicaros mejor algunas otras cosas, ¿de acuerdo? Es la clase de teoría, todo lo que voy a explicar en teoría lo tenéis en el libro verde, no os olvidéis de eso, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver la segunda parte del tema 5 que está dedicada a los intercambiadores de calor. ¿Qué es un intercambiador de calor? Es un dispositivo en el cual tengo un fluido caliente, un fluido frío o un material caliente, vamos a dejarlo así porque a veces son sólidos, y un material frío y el material caliente cede calor al material frío. Simplemente el dispositivo en el que se produce esa transferencia de calor es lo que llamamos un intercambiador de calor. La primera parte de este tema es como muy teórica, que son los diferentes tipos de intercambiadores de calor que me puedo encontrar. Y aquí sí que voy a dejar peso porque al final esto es leer y que busquéis imágenes en internet, etcétera. Entonces lo voy a detallar muy por encima. Eso sí voy a resaltar lo más importante. Y antes de empezar a ver todo eso, tenemos que, y esto ya lo hemos visto en algún momento, tenemos que diferenciar entre lo que llamamos flujo en paralelo y flujo en contracorriente. Flujo en paralelo cuando, en este caso, el fluido caliente va por el interior de un tubo pequeño y el fluido frío va por el espacio anular de un tubo de mayor diámetro. Esto es lo que llamamos un intercambiador de doble tubo. Lo vamos a ver ahora, ¿eh? Pero lo que me interesa en este momento es, hablo de flujo en paralelo cuando los dos fluidos, el caliente y el frío, van en la misma dirección y en el mismo sentido, y hablo de flujo en contracorriente cuando van en la misma dirección pero en diferentes sentidos. ¿De acuerdo? El flujo en paralelo a veces también se llama flujo en equicorriente, porque es cierto que matemáticamente hablando los dos son en paralelo, porque la condición en matemáticas para que dos direcciones sean paralelas para que dos rectas sean paralelas es que tengan la misma dirección, independientemente del sentido. Bueno, anyway. Paralelo para nosotros, equicorriente, los dos tienen la misma dirección y el mismo sentido. Contracorriente tienen la misma dirección y diferente sentido. Y ahora sí, vamos a estudiar los diferentes tipos de intercambiadores de calor. El primer tipo son los que llamamos recuperadores o intercambiadores a través de una pared y sin almacenamiento de calor. Dos cosas muy importantes en esta definición, que el intercambio se hace a través de una pared, es decir, el fluido caliente y el fluido frío están separados por una pared. Y luego no existe almacenamiento de calor, esto es, tal cual suelta el calor el fluido caliente, lo recibe el fluido frío siempre a través de esa pared. Y tenemos básicamente dos tipos. El de flujo cruzado lo voy a ver al final del todo, pero básicamente hay dos tubos. Cuando esa pared es un tubo o cuando esa pared que separa los dos fluidos son placas. Y así tenemos los intercambiadores de tubo liso. Por el interior de este tubo va uno de los fluidos, por el exterior va otro fluido, pero lo más lógico es que sea un fluido gaseoso. Lo mismo, y este tubo es con aletas, cuando yo coloco láminas perpendiculares a la dirección del tubo para aumentar el área de contacto. Acordaros que el flujo de calor es directamente proporcional a la superficie de transmisión de calor. Y aquí tenemos dos de los intercambiadores más importantes que vamos a estudiar a continuación, de doble tubo y de carcasa y tubos. Doble tubo es el ejemplo que veíamos antes, es decir, yo tengo un tubo de menor diámetro por el que circula uno de los fluidos, el caliente o el frío, y tengo otro tubo telescópico o con el mismo eje de diámetro mayor, y por el espacio anular que queda circula el segundo fluido. Un intercambiador de carcasa y tubos consiste en tener un haz de tubos, y un haz de tubos son muchos tubos de pequeño diámetro y eje paralelo. De tal manera que uno de los fluidos circula por estos tubos de pequeño diámetro y el otro fluido circula por el espacio que queda en el haz de tubos y en un tubo superior que envuelve todo el haz de tubos, que es lo que llamamos carcasa. Lo vamos a ver luego con más calma y con más detalle porque estos son muy importantes. El de bayoneta no es muy importante, no lo estudiéis. Y vamos a los intercambiadores de placas. Podemos hablar de placas planas impresas, donde yo tengo un circuito impreso en una placa. Por ese circuito, por el interior de ese circuito, circula un fluido y por el exterior de la placa circula otro fluido. De placas planas conjuntas, esto sí que me interesa. Primero, son placas planas corrugadas, es decir, con hendiduras. Y estas placas irán puestas en orden y el fluido caliente irá por el espacio que deja la placa 1 y 2 y el fluido frío por el que deja la placa 2 y 3 y así sucesivamente. Lo vamos a ver luego también con un esquema más claro, ¿de acuerdo? Pero no estaría de más que ya el de doble tubo, el de carcasa y tubos y el de placas, que son los tres intercambiadores que vamos a ver, los apuntéis y empecéis a ver imágenes de ellos en internet. Bueno, estas placas, se mantiene la estanquidad de las placas mediante unas juntas de goma que se colocan en los laterales de la placa. Si yo no coloco esas juntas de goma y lo que hago es soldar las placas, hablaremos de placas planas soldadas.
Ya veremos el porqué de placas conjuntas o placas soldadas. Lo más extendido son las placas conjuntas, ¿de acuerdo? Con espacio juntas. Y los intercambios de flujo cruzado es cuando los dos fluidos tienen dirección perpendicular, pero para vosotros no es muy frecuente. Los segundos tipos de intercambiadores de calor son los intercambiadores de contacto directo sin almacenamiento de calor. Es decir, contacto directo, es decir, los fluidos no se encuentran separados por una pared. El fluido frío se pone en contacto directo con el fluido caliente y no se almacena calor. Tal cual suelta el calor del fluido caliente, lo recibe el fluido frío. Y aquí yo tengo diferentes dispositivos. Tenemos una primera imagen que es un sistema gas sólido y otra segunda imagen que es un sistema fluido-fluido. Lo más importante aquí es que si es necesario, pero solamente si es necesario, tengo que establecer un dispositivo para separar luego los dos fluidos, el caliente y el frío. Cuando el sistema es gas sólido, no hay ningún problema. Cuando el sistema es fluido-fluido, bueno, pues puedo utilizar diferentes propiedades, como diferencias en la densidad. En este caso yo mezclo un fluido caliente y un fluido frío con diferente densidad, con lo que después de intercambiar calor, lo dejo en reposo y el fluido más denso sale por la parte inferior. O utilizar diferentes propiedades como el punto de vaporización, como es en el caso de la salmuera. Y al respecto están como ejemplo las torres de enfriamiento de una central térmica. Os invito a que averigüéis cómo funcionan estas torres de enfriamiento y por qué es un sistema de intercambio de contacto directo sin almacenamiento de calor. Seguimos. Después tenemos los regeneradores, acumuladores o intercambiadores con almacenamiento de calor. Pueden ser estáticos o móviles, es decir, si tenemos una estructura que se va moviendo o no. Y hay muchos tipos. ¿En qué consiste? Es cualquier dispositivo que almacena el calor, es decir, el fluido caliente cede calor, se almacena en ese dispositivo mediante el mecanismo que sea y cuando se considera necesario lo suelta y lo recupera el fluido frío. Y después tenemos los intercambiadores que utilizan una corriente de ida y otra de vuelta, que se utilizan en aquellos casos en los que los puntos en los que se quiere intercambiar calor se encuentran distanciados. Por ejemplo, aquí en este extremo tengo el fluido caliente y en este extremo tengo el fluido frío. No puedo poner en contacto nunca el fluido caliente con el fluido frío. Bueno, pues utilizo elementos intermedios. En este caso sería un tubo de calor, que son tubos que con un fluido auxiliar que ponen en contacto los dos fluidos, o mediante, si se trata de sólidos, un fluido que lo mismo es un fluido auxiliar que pone en contacto los dos sólidos. Segundo apartado, coeficiente global de transmisión de calor. De aquí no tengo nada que decir porque ya lo vimos en la parte de transferencia de calor. Lo único que tengáis claro que siempre en intercambios de calor solamente voy a considerar la transmisión de calor desde la convección de uno de los fluidos, la conducción si se trata de una pared y la convección del otro fluido. Por lo tanto, tanto para el intercambiador de doble tubo, el de carcasa y tubos y el de placas, que son los que vamos a estudiar, ese coeficiente global de transmisión de calor, la inversa 1 partido por U, será 1 partido H más delta X partido K más 1 partido H. ¿Vale? Pero eso ya está visto en el tema anterior. Y ahora sí, en el tema vamos a dedicar un apartado a estudiar los diferentes tipos de intercambiadores más importantes, que son los tres que os he dicho, el de doble tubo, el de carcasa y tubos y el de placas. Vamos por el de doble tubo. Intercambiador de doble tubo. Y este apartado vamos a ver dentro de este apartado vamos a ver tres partes. Primero, el primero de los métodos de cálculo de estos intercambiadores, que es lo que llamamos el método de la media logarítmica de la diferencia de temperaturas. Ahora veremos por qué. Después vamos a ver el método de la eficacia, que es el segundo método de cálculo. Y luego vamos a hacer una pequeña comparación de qué es lo que sucede cuando yo tengo un intercambiador dispuesto en contracorriente o en equicorriente o en paralelo. Vamos a ello. Fijaros en este esquema. Voy a saltar ahora a la pizarra porque esto merece explicarlo con calma, ¿de acuerdo? Pero sí que voy a utilizar el esquema para explicaros varias cositas. En primer lugar, yo aquí tengo un intercambiador de doble tubo. Si veis, por el tubo de menor diámetro circula el fluido caliente y por el espacio anular circula el fluido frío. Fijaros que en el gráfico, voy a hacerle un zoom, así, y lo vamos a ver mejor. Ahí, lo vamos a ver. Fijaros que en el gráfico, yo realmente he mezclado aquí dos gráficos en uno. Realmente estoy representando dos intercambiadores a la vez. Si las dos líneas son continuas, estaría hablando de un intercambiador en contracorriente. Y el fluido caliente siempre hace este recorrido y si estamos en contracorriente tendríamos este recorrido para el fluido frío. Que en vez de ser un intercambiador en contracorriente hablamos de un intercambiador en paralelo, pues entonces tendríamos que seguir la línea discontinua. Es o una opción o otra, no son las dos a la vez. Lo que pasa es que para aprovechar el gráfico he puesto las dos opciones
al mismo tiempo. Y ahora, para contaros lo que os voy a contar y contaros lo del método de la media logarítmica, es decir, el primer método de... que se me fue. El primer método de cálculo, voy a saltar a la pizarra, ¿de acuerdo? ¿Por qué la estufa Agni esa calienta de los pies a la cabeza? Porque tiene calor envolvente que tanto gusta a la gente. Por su calor ambiental, Agni es sensacional. Moraleja, compre una Agni tía la vieja. Hola, os voy a explicar lo del cómo se llega al método de la media logarítmica para los intercambiadores de doble tubo. Recordemos entonces que un intercambiador de doble tubo simplemente son dos tubos concéntricos. Este sería el dibujito, esto ya sobraría. De tal manera que uno de los dos fluidos circula por el interior del tubo de menor diámetro y el otro fluido, el frío en este caso, pero puede ser al revés, circula por el espacio anular. Si yo hago una sección de esto, un corte de esta tubería, el esquema sería este. Vale, en mi ejemplo, por el espacio, el tubo de menor diámetro circula el fluido caliente y por el tubo de mayor diámetro, o sea, por la región anular, circularía el fluido frío. ¿De acuerdo? Y esta disposición la puedo tener en paralelo, cuando los dos fluidos van en la misma dirección y en el mismo sentido, o la puedo tener en contracorriente. A contracorriente, a contracorriente. Así, ¿vale? No siempre tiene que ser el fluido caliente el que va por el diámetro más pequeño, ¿eh? Eso es aleatorio. Muy bien, pues siguiendo este esquema llegamos a la representación del diagrama de temperaturas. ¿Qué es el diagrama de temperaturas? El diagrama de temperaturas, voy a dejarlo... Esto ya lo voy a borrar porque esto me estorba y me está ocupando espacio. El diagrama de temperaturas no es más que representar la evolución de las temperaturas a lo largo de la longitud del intercambiador. Es decir, yo tengo el comienzo del intercambiador y el final del intercambiador, ¿de acuerdo? Y esto lo voy a representar a que en el PowerPoint lo tengo en los dos gráficos juntos para que lo entendáis. Aquí lo voy a representar los dos gráficos por separado, ¿de acuerdo? Aquí tengo la longitud del intercambiador y este va a ser el gráfico en paralelo. Muy bien, si yo represento las temperaturas, ¿cómo va a ser el fluido caliente? El fluido caliente entra a una temperatura, va disminuyendo su temperatura hasta que sale. Este sería la temperatura del fluido caliente. Y aquí vamos a tener temperatura caliente entrada, temperatura caliente salida. ¿De acuerdo? ¿Cómo va a ser el fluido frío? El fluido frío, como van en contracorriente, va a entrar por aquí. Y por lo tanto, este sería temperatura frío entrada, temperatura frío salida. Y fijaros que cuando la disposición está en contracorriente, y esto es una cosa que genera mucha duda, una de las preguntas clásicas, es decir, ¿el fluido caliente podría salir a mayor temperatura de la que sale el fluido... Perdón, lo digo bien. ¿El fluido frío podría salir a mayor temperatura de la que sale el fluido caliente? Pues fijaros que cuando estamos hablando en contracorriente sí que puede. Fijaros a qué temperatura sale el fluido caliente y a qué temperatura sale el fluido frío. En paralelo no puede ser eso, y lo que tampoco puede ser es que el fluido frío salga a una temperatura mayor que la que entra al caliente. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver cómo sería esto en paralelo entonces. El fluido caliente haría algo tal que así, temperatura caliente entrada, temperatura caliente salida y temperatura frío entrada, temperatura frío salida. En este caso, el fluido frío no podrá salir a una temperatura mayor de la que sale el fluido caliente. ¿Vale? Muy bien, lo que se verifica siempre, entonces, en el eje X, que se me olvida, en los ejes X voy a representar la temperatura, y en los ejes X y en el eje Y voy a representar la temperatura y en el eje X puedo representar o bien el área perpendicular a la transmisión de calor o bien la longitud del intercambiador. Puedo representar cualquiera de esas dos cosas. Recordemos que el área de la transmisión de calor es el área lateral del tubo, por lo tanto será pi por d por L. Por eso la gráfica va a ser la misma si represento el área o si represento la longitud.
Muy bien, vamos al tema. Lo que siempre se verifica en los intercambiadores, siempre, es que el flujo de calor cedido por el fluido caliente es igual al flujo de calor ganado por el fluido frío e igual al flujo de calor intercambiado. Si no hay un cambio de estado, es decir, si los dos fluidos lo único que hacen es aumentar o disminuir su temperatura, la fórmula del calor cedido será flujo másico del fluido caliente por calor específico del fluido caliente por salto térmico del fluido caliente. Y este salto térmico sería caliente entrada menos caliente salida. ¿Vale? El calor ganado por el fluido frío sería flujo másico del frío por calor específico del frío por el salto térmico del frío. Y este salto térmico sería frío salida menos frío entrada. Igual, esto lo voy a poner ahí. ¿Cuál es el calor intercambiado? Pues ya lo hemos visto con la ecuación global para la transmisión de calor. A U por A por salto térmico total entre los dos fluidos. ¿Vale? Muy bien. Lo que voy a hacer es aplicar esta expresión a las dos gráficas, pero de forma diferencial. Es decir, voy a coger un diferencial de longitud y voy a calcular el intercambio de calor en este diferencial de longitud. ¿De acuerdo? Entonces, esta expresión sería... Y ahora, como voy a trabajar con letras, me quedo con los ejes, con lo que voy a dar los signos que se corresponden a los saltos térmicos, Flujo másico del caliente por calor específico del caliente por diferencial de temperaturas del fluido caliente. Y este diferencial de temperaturas, cuidado porque tiene signo negativo, porque sería, fijaros bien, un diferencial siempre es temperatura de la derecha menos temperatura de la izquierda. Entonces será esta temperatura, esta, menos esta. Y como esta temperatura tiene un valor más bajo que esta, este valor va a ser negativo. Es decir, esto, lo voy a poner aquí, es menor que 0. Igual, a flujo másico del frío por calor específico del frío por diferencial de temperatura del frío. Y aquí me pasa exactamente lo mismo. Cuidado que aunque el fluido frío vaya en contracorriente, cuando yo estoy leyendo diferenciales tengo que seguir mis ejes cartesianos, ¿de acuerdo? Estos. Entonces, esta temperatura menos esta temperatura va a ser negativa, menor que 0. Igual a U por diferencial del área, porque lo estamos calculando, hemos dicho, para un diferencial de longitud o un diferencial de área. Y salto térmico. Cuidado que este salto térmico se refiere a la diferencia de temperaturas entre el caliente y el frío. Es la temperatura, esta temperatura menos esta temperatura. Y eso es positivo. Vamos a hacer ahora lo mismo, esto es en contracorriente, y vamos a hacer lo mismo en paralelo. Flujo másico del fluido caliente por calor específico del fluido caliente por diferencial de temperatura del fluido caliente, y esto es menor que 0, es igual a flujo másico del fluido frío por calor específico del fluido frío por diferencial de temperaturas del fluido frío. Y cuidado, porque ahora el diferencial de temperaturas del fluido frío es positivo. Esto es positivo. ¿De acuerdo? Igual a U por diferencial del área por el salto térmico, que es positivo. Bueno, evidentemente yo tengo que arreglar estas expresiones, porque yo no puedo tener que una expresión negativa puede ser igual a una expresión positiva, o que una expresión negativa sea igual a dos expresiones positivas. Entonces, para arreglarlo matemáticamente, si estoy en contracorriente tendré que colocar un menos aquí y un menos aquí, para poder igualarlo con esto que es positivo. Y si estoy en paralelo, con colocar un menos aquí me vale. Muy bien, y ahora llega la noticia del siglo. Ahora, para resolver esto, tanto en paralelo como en contracorriente, hay que resolver estas ecuaciones diferenciales. Que no cunda el pánico, que no salgáis con... no apaguéis el vídeo, no pasa nada. Es cierto que hace años lo hacía y la resolvíamos en clase. Me llevaba como 2 horas más o menos. ¿Y qué es lo que pasaba? Que los alumnos se lo aprendían de memoria sin entender ni torta, y he decidido que ya no lo vamos a mostrar. Es decir, os creéis que resolviendo esta ecuación diferencial obtengo el resultado que voy a obtener. Si alguno lo duda, que se ponga a resolverlo y verá cómo pasa eso. Entonces, claro, no es lo mismo en paralelo que en contracorriente, porque las ecuaciones son diferentes. Tendría que resolver esta ecuación diferencial y tendría que resolver esta ecuación diferencial cuando estoy en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo resuelvo esta ecuación diferencial, esta doble ecuación diferencial, cuando estoy en contracorriente? Pues me va a quedar como resultado que el flujo de calor es igual a U por A por una expresión que depende de las diferencias de temperaturas en los extremos del intercambiador. Es decir, una expresión que va a depender del salto térmico que tengo en este extremo y del salto térmico que tengo en este extremo. Y coincide además que esa expresión para el intercambiador, cuidado,
solamente por el intercambiador de doble tubo, coincide con el valor de la media logarítmica de esos dos saltos térmicos. Ahora explico qué es la media logarítmica. ¿De acuerdo? La media logarítmica, repito, de este valor, esta diferencia entre las temperaturas y esta diferencia de temperaturas. ¿Qué sucede cuando yo resuelvo esta expresión en paralelo? Pues no es magia, es previsible, ¿eh? Pero resulta que me da exactamente el mismo resultado. Es decir, U por A y una expresión que coincide con la media logarítmica en estos extremos. ¿De acuerdo? Coincide que es la misma fórmula en principio, pero vamos a ver que si estoy en contracorriente el valor de la media logarítmica es diferente a si estoy en paralelo. Vamos a definir primero lo que es la media logarítmica. Yo creo que aquí se ve. Voy a dar una vuelta a ver si se ve ahí. Hombre, claro que se ve. Vale, fijaros, yo tengo dos números, el número A y un número B. La media logarítmica se define como la diferencia entre el neperiano del cociente. Y es una media más, es decir, es el valor de la media, en este caso sería el valor de la media. Fijaros que la diferencia, lo vamos a ver mejor aquí en paralelo. El salto térmico, cuando yo calculo el calor intercambiado, que es este salto térmico es el caliente menos el frío. En el intercambiador, ¿cuánto vale la temperatura del caliente menos el frío? Pues es que va cambiando constantemente. Pues por eso es lógico que me salga una media. ¿Y qué media es la que mejor define o la que me daría una temperatura estable entre el caliente y el frío? Pues matemáticamente hablando, por la forma es la media logarítmica, no sería la media logarítmica. ¿Os acordáis aquel problema que calculábamos el coeficiente de expansión térmica que decía, va, como no conocéis ninguna media, tomad la media aritmética? Bueno, pues ahora ya conocéis la media logarítmica, o la vais a conocer, y veréis que es más lógico entender la media, aplicar la media logarítmica en ese caso, por cómo varían los fluidos, ¿Y qué significa la media logarítmica? Fijaros, os propongo una cosa. Imaginaos un alumno que saca un 1 en un examen y un alumno que saca un 9 en un examen. Hacedme la media logarítmica. Hacedla. La media aritmética daría 5, con lo que el alumno estaría aprobado. ¿Pero qué ha salido con la media logarítmica? ¡Tachán! ¡Ay, pobre! Bueno, vamos a hacer un 3 y un 7. La media aritmética estaría aprobado el alumno también. ¿Qué pasa con la media logarítmica? Otra de suspenso. Un 4 y un 6. Y vuelve a estar suspenso. ¿Qué me podéis decir de la media logarítmica? Bueno, la media logarítmica lo que hace es penalizar por debajo de la media aritmética, tanto más cuanto más alejados están los valores respecto a los que estoy calculando la media. ¿No veis en las guías docentes cuando el profesor dice, si no llega al 30% de la nota en teoría no se le hace media? Bueno, pues eso se puede ocultar, y entonces el profesor dice, se le aplicará la media logarítmica al alumno. Y es exactamente lo mismo o peor. Entonces, ¿cuál creéis que tendrá más menor valor de la media logarítmica? Es decir, ¿qué valores están más alejados entre sí? ¿Este con este o este con este? Evidentemente el flujo en paralelo. Es decir, yo ya sé que en igualdad de condiciones la media logarítmica en un flujo en paralelo va a ser menor que la media logarítmica en un flujo en contracorriente. Con lo que ya me puedo aventurar a que la eficacia en la transmisión de calor es mayor en un flujo en contracorriente que en un flujo en paralelo. Voy a terminar de indicar estas expresiones. ¿Cómo sería entonces la media logarítmica en flujo en contracorriente? Solo la media logarítmica. Y yo lo que voy a escribir ahora no me lo sé de memoria, yo lo leo en los gráficos. Yo siempre hago este gráfico. Si veis los ejercicios del libro azul, siempre está dibujado el gráfico. Y leo. Entonces sería salto térmico en esta sección menos salto térmico en esta. Sería temperatura caliente salida menos frío entrada. Temperatura caliente salida menos frío entrada. Menos caliente entrada menos frío salida. Frío salida. Y ahora el neperiano de lo mismo en cociente. Caliente entrada menos frío salida. ¿Cuál sería la media logarítmica en paralelo? Y fijaros que ahora la expresión cambia. Sería este valor, caliente salida menos frío salida, menos este salto, caliente entrada, frío entrada. Entra el neperiano del cociente. Temperatura caliente entrada menos frío entrada. ¿De acuerdo? Bueno, y este es el método que llamamos, ya borro por aquí, que llamamos el método de la media logarítmica, que es el primero de los métodos que tenemos para calcular
un intercambiador. Me explico. El primer método es flujo de calor es igual a U por A por la media logarítmica del salto térmico. Y esta media logarítmica, acordaros que tiene un valor diferente si estamos en disposición en contracorriente o en disposición en paralelo. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería si tengo un cambio de estado? Es decir, si uno de los dos fluidos cambia de estado, que es lo siguiente que tenéis en el PowerPoint. Imaginaros que un fluido hace esto. Es decir, disminuye su temperatura, cambia de estado y vuelve a disminuir su temperatura. Y durante todo ese proceso, el fluido frío, lo voy a poner en contracorriente, por ejemplo, en paralelo, aumenta su temperatura. Bueno, este caso, para resolver este tipo de intercambiadores, nosotros tendríamos que dividirlo como si fueran tres intercambiadores diferentes. Un primer intercambiador, que lo podemos resolver, no hay ningún problema. Otro segundo intercambiador, que será solamente el cambio de estado. Recordamos que cuando hay cambio de estado la temperatura se mantiene. Se hace igual con la misma fórmula, ¿eh? Esto no supone ningún problema, solo que caliente entrada coincide con caliente salida. Y un tercer intercambiador. ¿De acuerdo? Y una última cosa importante que está en el PowerPoint. Fijaros que voy a pintar otra vez los gráficos. Este es el fluido caliente y este es el fluido frío. Voy a pintarlos en contracorriente. Me da lo mismo en contracorriente que en paralelo. ¿Cuál de los dos fluidos tiene mayor salto térmico, el caliente o el frío? En este caso el frío. Pues el fluido que tiene mayor salto térmico coincide con el fluido que tiene menor capacidad calorífica. Pero seguro que no sabéis lo que es la capacidad calorífica. No, ¿verdad? Ana, esto debería saberse en física. La capacidad calorífica, lo pongo aquí, capacidad calorífica se conoce como el producto entre el flujo másico por el calor específico. ¿Vale? Entonces, como el flujo másico por calor específico por el salto térmico es lo mismo, por calor específico por el salto térmico, flujo másico, a ver si lo escribo bien, por el calor específico, si el salto térmico es mayor, la capacidad calorífica tiene que ser menor. ¿De acuerdo? En este caso, si esto queda claro, vamos a ver en este otro ejemplo, los voy a poner en paralelo. ¿Cuál de los dos tiene mayor salto térmico? El fluido caliente. Por lo tanto, ¿cuál tendrá menor capacidad calorífica? El fluido caliente. Y esto es muy importante porque para el siguiente método de cálculo de los intercambiadores vamos a utilizar este concepto de menor capacidad calorífica. Es decir, vamos a tomar como referencia el fluido que menos modifica su temperatura. El fluido que más modifica, que es más tendente a cambiar su temperatura, que es el que tiene menor capacidad calorífica. ¿Vale? Vamos entonces a ello. Vamos a ver el segundo método, que es el método de la eficacia. Voy a empezar a ser un poquito ordenado. Voy a guardarme esto. Y tenemos los intercambiadores de doble tubo. Y hemos visto el método de igual a U por A de la media logarítmica. Vale, pues ahora vamos a ver el otro método, que es el método de la eficacia. Eficacia por la menor de las capacidades caloríficas por caliente entrada menos frío entrada. Muy bien, vamos a llegar a esa fórmula. Lo primero que vamos a hacer es definir el concepto de eficacia. La eficacia se define como el flujo de calor intercambiado en mi intercambiador, el mío, el real, con el flujo de intercambiador que se intercambiaría en el intercambiador ideal. Y yo normalmente en clase suelo decir que este intercambiador ideal es un intercambiador el mejor del mundo mundial, el que se comprarían las Kardashian. Un intercambiador con mucho brillo, el mejor del mundo mundial, ¿de acuerdo? Que tiene que tener evidentemente dos condiciones para que sea el mejor del mundo mundial. Primera condición, tiene que estar en contracorriente o en paralelo, eso ya lo sabéis. Muy bien, contracorriente. Y por otro lado, el área de intercambio tiende a infinito. Es decir, es un intercambiador que nunca tiene fin. ¿De acuerdo? Muy bien. Definida así la eficacia, voy a empezar a trabajar un poco con esta expresión. ¿Cómo defino el flujo de calor intercambiado en mi intercambiador? Bueno, pues lo puedo definir a partir del fluido caliente, salto térmico del caliente, que es caliente entrada menos caliente salida, voy a ponerlo, temperatura caliente entrada menos temperatura caliente salida, o también lo puedo definir con el fluido frío, calor específico frío, y ahora sería frío salida, que es mayor,
menos frío entrada. Lo puedo definir de esas dos maneras. ¿Y cómo defino mi intercambiador ideal de la muerte? Bueno, pues como es un intercambiador ideal, lo voy a tomar como referencia siempre a la menor de las capacidades caloríficas. Es decir, lo voy a definir con respecto al fluido que tiene menor capacidad calorífica o que tiene mayor tendencia a modificar su temperatura, ¿vale? Entonces, voy a utilizarlo, voy a salir porque quiero mirar el gráfico del ordenador, ¿de acuerdo? Para poneros el mismo gráfico. Yo sigo hablando, a ver, aquí. Entonces, voy a representar un caso en el que sea el fluido caliente. Hemos dicho que tiene que ser en contracorriente, ¿de acuerdo? Entonces, el primer caso que tenéis es que es el fluido caliente el que tiene... Ah, espera, que esto es azul. El fluido caliente es el que tiene mayor salto térmico y por lo tanto menor capacidad calorífica, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto sería un intercambiador normal, pero como es un intercambiador ideal de la muerte, el fluido caliente, que es el que más tendencia tiene a modificar su temperatura, porque es el que tiene menor capacidad calorífica, tiende a igualar su temperatura a la de entrada del fluido frío, porque el área es infinita. ¿De acuerdo? Entonces, si es el fluido caliente el que tiene menor capacidad calorífica, voy a utilizar la definición de mi intercambiador también para el fluido caliente. Y sería flujo másico del caliente por calor específico del fluido caliente. Y ahora fijaros que sería caliente entrada menos caliente salida. Caliente entrada menos caliente salida. Pero caliente salida coincide con frío entrada. Es decir, en vez de caliente salida, frío entrada. ¿Lo veis? O si queréis, en vez de esto ponemos borro, puede ser mejor que borre. Como hemos dicho que es el fluido caliente el que tiene menor capacidad calorífica, C mínima. Que coincide con el fluido caliente, que incluso como coincide con el fluido caliente, puedo hacer esto. Y tengo la definición de la eficacia en función de saltos térmicos. Esto se corresponde a esto. Es el fluido caliente el que tiene menor capacidad calorífica. Muy bien. ¿Qué sucede ahora si es el frío? Lo voy a dibujar aquí para después sacar una flecha. Bueno, pues es el frío el que tiene mayor capacidad calorífica, es el que tiende, el frío, porque tiene mayor facilidad de mover su temperatura, a buscar al caliente. Entonces, yo tengo así el fluido caliente y el fluido frío. Como estamos en contracorriente porque es mi intercambiador ideal de la muerte, va a hacer esto. Y la salida del frío tiende a igualarse a la entrada. Entonces, si es el fluido frío el que tiene menor capacidad calorífica, mi intercambiador lo voy a definir, porque me es más cómodo, en función del fluido frío. Y sería flujo másico del frío por calor específico del frío por frío salida menos frío entrada. Pero es que frío salida, en mi intercambiador ideal, coincide con caliente entrada. Caliente entrada, eso es. Y tengo esta expresión para el caso de que sea el fluido frío el que tiene menor capacidad calorífica. Si os dais cuenta, la definición de mi intercambiador ideal siempre es la misma. En vez de poner esto, masa por calor específico, pongo menor capacidad calorífica. Siempre mi intercambiador ideal, y saco otra flecha por aquí, se define como capacidad calorífica mínima, sea el frío o sea el caliente, y siempre es caliente entrada menos frío entrada. Siempre es así, sea el caliente o sea el frío. Si es el caliente, me interesa compararlo, en el caso de mi intercambiador, con el fluido caliente. Si es el frío, me interesa compararlo en mi intercambiador con el fluido frío. Pero siempre va a ser así. O dicho de otra manera, y ahora llega lo más gordo, lo más grande, como la Rocío Jurado. El flujo de calor que se está intercambiando en mi intercambiador es igual a la eficacia, que yo la puedo definir con estos saltos térmicos, por, y ahora sustituyo mi intercambiador ideal por su expresión. La menor de las capacidades caloríficas y siempre caliente entrada menos frío entrada. Y esta es la expresión que había colocado aquí, que me permite calcular el intercambiador por el método de la eficacia. La eficacia o la calculo mediante estas relaciones térmicas o, afortunadamente, existen gráficos y fórmulas que me permiten calcular esa eficacia. Borro y os cuento un poquito sobre esas gráficas. ¿De acuerdo? Llamaros la atención sobre una cosa. Así como en el método de la media logarítmica necesito saber las 4 temperaturas,
Yo con el método de la eficacia solamente necesito saber dos temperaturas, las dos de entrada, solamente las dos de entrada, si puedo calcular la eficacia. Y como os digo, la eficacia se puede calcular a partir de gráficos o fórmulas. Sí, os lo cuento en la pizarra. Estaba pensando si os lo contaba desde el ordenador, pero os lo cuento en la pizarra. Entonces, borro por aquí. ¿Y cómo van esas curvas de la eficacia? Bueno, lo primero es que tenéis que buscar la curva de la eficacia de vuestro intercambiador. Es decir, sería la eficacia de un doble tubo en contracorriente, una curva. Y si no, la curva de la eficacia de un intercambiador doble tubo en paralelo. No son la misma curva. O las fórmulas, también puede ir por fórmulas. Entonces, en el eje Y tengo el valor de la eficacia y luego veréis que tengo unas curvitas que van así. Muy bien, en estas curvas, aquí en el eje X tengo lo que llamamos el NTU, que es el número de unidades de transferencia, que es U por A por la menor de las capacidades caloríficas, y aquí tengo CR. Este es CR0 y esto es CR1, el último. Bueno, y CR no es más que la relación entre las capacidades caloríficas, C mínima entre C máxima. La menor de las capacidades caloríficas entre la mayor de las capacidades caloríficas. Y ya hemos visto que la capacidad calorífica mínima no se tiene por qué corresponder al fluido frío, que ahí tenéis una tendencia que siempre ponéis mínimo el frío. No, ya hemos visto que es el que mayor salto térmico tiene. ¿De acuerdo? Y si todo está claro, ¿me podéis explicar cómo es posible que esta CR tenga un valor de 0 en algunas ocasiones? Ahí lo dejo, me lo explicáis. Vuelvo al PowerPoint, vamos a ver imágenes, ¿de acuerdo? Hasta ahorita. Seguro. Butaterms, calor blanco. Calor sin llama graduable a voluntad. Butaterms. Calienta pero no quema. Calor blanco con Butaterms. Bueno, como os había dicho entonces, aquí tenéis la curva de la eficacia. Y como os decía, esta curva de la eficacia es diferente. En este caso no lo pone, pero debería escribirlo. Si se trata por un intercambiador de doble tubo o en contracorriente o en paralelo. Fijaros que sí, que por ejemplo hay fórmulas también, en vez de gráficas puedo tirar de fórmulas que dependen de lo mismo, de NTU y de CR para el intercambiador en paralelo y para el intercambiador en contracorriente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya hemos visto entonces, esto olvidaros de ello, aquí. Ya hemos visto entonces que en principio la disposición en contracorriente es más ventajosa que en paralelo para conseguir transmitir calor. El problema es, este caso de, bueno, sí, os lo digo ya. Puedo adelantaros ya que cuando hay un cambio de estado, cuando uno de los fluidos, normalmente suele ser el caliente, cambia de estado, la disposición me da lo mismo en contracorriente que en paralelo. Y ahora os pregunto ya a vosotros, ¿y por qué? Y finalmente, si hemos dicho que cuando se transmite calor en contracorriente, cuando tengo un intercambiador, de doble tubo en contracorriente, se transmite más flujo de calor, la pregunta es, ¿y cuándo se utilizarán las disposiciones en paralelo? Bueno, otra pregunta. Madre, cuántas preguntas están quedando en el aire. Pasamos al segundo tipo de intercambiadores, que son los intercambiadores de carcasa y tubos. Y vamos a ver, primero vamos a describir este tipo de intercambiadores y luego vamos a ver los dos métodos de cálculo, que es el método de la media logarítmica, el método del factor de corrección de la media logarítmica y el método de la eficacia. Vamos a describir primero los intercambiadores. Como yo os decía, en estos intercambiadores lo que tengo es un haz de tubos, es decir, tengo muchos tubos de ejes paralelos y de pequeño diámetro. Por el interior de estos tubos, es decir, por estos orificios, circula uno de los fluidos. Y luego estos tubos se incluyen dentro de un tubo mucho más grande, que se llama carcasa, y el otro fluido circulará por esa carcasa. Fijaros que aquí tengo unas placas deflectoras, lo que va a hacer que la carcasa circule de esta manera entre un extremo y otro. Lo vais a ver mejor aquí, fijaros, esto es una sección. Por aquí entra el fluido que circula por los tubos, entra por aquí y veis que se reparte entre los 6 tubos que tengo, ¿de acuerdo? Sale por aquí, recorre los tubos y sale por aquí. Y luego el otro fluido es la carcasa, circularía por aquí, la carcasa engloba todo lo que es el haz de tubos y haría esto. Estas son las placas deflectoras transversales, entonces el fluido que circula por, el fluido que circula por la carcasa haría este recorrido. Muy bien. Como esto ya queda claro, vamos a empezar a definir estos tipos de intercambiadores. Estos intercambiadores de carcasa y tubos se definen con dos números. El primer número indica el número de pasos por la carcasa y el segundo número el número de pasos por los tubos. ¿Y qué es un paso?
Un paso es el número de veces que cada molécula de ese fluido recorre la longitud del intercambiador. Me explico. Este es un intercambiador 1-1. Tenemos un paso por la carcasa y un paso por los tubos. Vamos a verlo. Un paso por los tubos. Llega una molécula por aquí, se distribuye en uno de los 6 tubos, lo recorre una vez y sale. Un paso por los tubos. El segundo número. El primer número, un paso por la carcasa, hace esto, cada molécula hace esto y sale. La longitud la ha recorrido una sola vez. Sería un intercambiador, un paso por la carcasa, un paso por los tubos. Vamos a ver un ejemplo de un intercambiador 1-2. Esto sería un paso por la carcasa y 2 pasos por los tubos. Vamos a verlo. El fluido que va por la carcasa hace esto y sale, un paso. El fluido que va por los tubos entra por aquí y fijaros que tiene una placa aquí. Solo puede atravesar 3 tubos. Los recorre y aquí no le queda más remedio que girar porque no tiene salida. Los recorre y sale. Recorre 2 veces la longitud del intercambiador. Esto sería un 1-2. Y esto sería un ejemplo de 2-4, bueno, que realmente serían un 1-2 en serie, pero bueno, un 2-4, porque el fluido que va por la carcasa hace 1 y 2 veces. Y el fluido que va por los tubos hace 1, 2, 3 y 4 veces. Es un intercambiador 2-4. Os invito a que busquéis imágenes en internet de tipos de intercambiadores, porque yo os puedo poner una imagen en el examen y que me tengáis que decir qué tipo de intercambiadores. Haré alguna historia en el Instagram para que trabajéis esto, pero será la semana que viene para que os dé tiempo a leer el tema. Y una vez que hemos visto esto, tenemos que hablar de semejanza de intercambiadores. Y va a ser muy importante para los métodos de cálculo. 2 intercambiadores van a ser semejantes o puedo utilizar mismas gráficas de intercambiadores cuando coincide el número de pasos por la carcasa. Es decir, un intercambiador... es que igual os lo cuento ahora. 2 intercambiadores que tienen el mismo número de pasos por la carcasa se puede decir que son semejantes. ¿De acuerdo? 2 intercambiadores que tienen diferente paso por la carcasa no son semejantes. Por lo tanto, cuando yo vaya a buscar datos de un intercambiador que un 1-3, por ejemplo, tengo que buscar datos de intercambiadores que sean semejantes a él si no tengo exactamente el 1-3, que puede ser el 1-5, el 1-8, el 1-10, pero nunca un intercambiador que sea 2 algo o 3 algo, ¿vale? Y dentro de esta coincidencia con el número de pasos por la carcasa, hay mucha más semejanza cuando coincide la paridad o la imparidad en los pasos por los tubos. Es decir, un 2-2 es mucho más semejante a un 2-4, a un 2-6, a un 2-228 que a un 2-5 o un 2-7. Porque en el primer caso todos son pares. Bueno, esto lo voy a remarcar ahora, lo voy a repasar ahora otra vez con esto, con la pizarra, quiero decir. Y ahora vamos a hablar del método de cálculo del factor de corrección y vamos a la pizarra otra vez. Es la bola de cristal. Este no lee, este sí lee, este tampoco lee, este sí que lee, este tampoco lee. Esta sí que lee. Si no quieres ser como estos, lee. Bueno, hemos visto entonces ya los intercambiadores de carcasa y tubos y hemos visto que existen diferentes pasos. Entonces, ¿os acordáis que en el método del factor de corrección, perdón, que en el método de la media, en el método de la media logarítmica cuando cuando calculamos los intercambiadores de doble tubo no era lo mismo que estuvieran en paralelo que estuvieran en contracorriente, y eso que al final llegaba a la misma solución, pero sí que es cierto que el valor de esta media logarítmica era diferente en paralelo que en contracorriente, ¿no? Bueno, la fórmula base es la misma: calor cedido por el fluido caliente es igual al calor ganado por el fluido frío igual al flujo de calor intercambiado. Y el procedimiento es el mismo, es decir, establezco la ecuación diferencial, flujo másico del caliente por calor específico del caliente por diferencial térmico del caliente es igual a flujo másico del frío por calor específico del frío por diferencial térmico del frío igual a U por diferencial de área por salto térmico entre el fluido caliente y el frío. Y ahora viene el rollo que teníamos, el mismo rollo que teníamos con los intercambiadores de doble tubo, es decir, este diferencial es mayor o menor que 0. Vamos a suponer que tengo un intercambiador, un 1-2, ¿de acuerdo? Un paso por la carcasa y 2 pasos por los tubos. Lo voy a representar con el color rojo. Bueno, decíamos que los dos eran negativos en doble tubo, si estaban en contracorriente, y uno era negativo solamente si estábamos en paralelo. Muy bien, y ahora estamos en contracorriente o en paralelo.
Claro, la mitad del intercambiador está en paralelo, la otra mitad está en contracorriente, con lo que para poder resolver esa ecuación tendría que hacerlo dos veces. Una para la mitad superior del intercambiador y otra para la mitad inferior del intercambiador. Vamos a suponer que tengo un intercambiador 1,6. Entonces, el fluido que hace esto por la carcasa haría esto. Y el fluido que va por los tubos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Claro, tendríamos 6 modalidades. Una que está en paralelo, contracorriente, paralelo, contracorriente, paralelo y contracorriente. Tendría que dividir el intercambiador en 6 intercambiadores y hacer 6 ecuaciones diferenciales. Y os invito a que hagáis un 2,4, un 3,5, a que probáis diferentes configuraciones, a saber cuánto cada vez que se cambia la disposición paralelo-contracorriente habría que resolver una ecuación diferencial. Evidentemente, esto antes se podía hacer así, pero esto no es operativo. Entonces, lo que se descubrió es que siempre, sea como fuera el caso, siempre obtenía el mismo resultado, que era U por A y una expresión que dependía de los saltos térmicos globales del intercambiador. Es decir, del salto térmico entre los fluidos al final y el salto térmico entre los fluidos al principio del intercambiador. Y esta expresión era más o menos compleja. ¿Qué es lo que se decidió? Bueno, pues sustituir esta expresión por lo siguiente. A ver si lo explico bien, ¿eh? El procedimiento de cálculo es lo siguiente. Yo me olvido que es un intercambiador de carcasa y tubos y me imagino que es un doble tubo en contracorriente. Doble tubo en contracorriente y por lo tanto la fórmula de cálculo sería U por A por la media logarítmica. Repito, esto imaginándome que es un doble tubo en contracorriente. Pero claro, no es un doble tubo en contracorriente, por lo tanto le voy a aplicar un factor de corrección, que siempre va a ser más pequeño que 1. Es más, se recomienda que sea entre 0,7 y 1, porque por debajo de 0,7 quiere decir que el intercambiador está muy penalizado y no es de muy buena calidad. Con lo que me quedaría esta expresión. ¿Qué es lo que estoy haciendo realmente? Estoy modificando, ¿os acordáis esa expresión que decía que cambiaba para cada caso, que dependía de los saltos térmicos? La estoy sustituyendo por la media logarítmica de las entradas y las salidas y por un factor de corrección. Ya está. Por lo tanto, cuando yo calculo los intercambiadores de carcasa y tubos, el método que tengo es el método de flujo de calor, U por A por delta TLM por un factor de corrección. ¿De acuerdo? Y cuidado, porque esto es imaginándome que es un doble tubo en contracorriente. Me olvido que es un carcasa y tubos y me imagino que es un doble tubo en contracorriente. ¿Cómo se calcula esta F? Mediante gráficas. Y tengo muchas gráficas, ¿de acuerdo? Muchos tipos de gráficas y como os dije un día, es competencia de esta asignatura que sepáis utilizar cualquier tipo de gráfica aunque no se haya utilizado nunca en el examen. No obstante, la mayoría de las gráficas suelen ser de este tipo y suele venir aquí una P y aquí una R. Normalmente al revés, perdón. Aquí una R y aquí una P. Pero no siempre es así. Normalmente yo suelo trabajar con esta, que lo tenéis en el Moodle. ¿De acuerdo? Y solamente quiero haceros una advertencia cuando utilicéis esta gráfica para calcular lo diré, no lo he dicho bien. Olvidaros. Bueno, no os olvidéis. Aquí tengo el factor de corrección, aquí tengo la P y aquí tengo la R. Cada una de estas curvas es el valor de R. A lo que voy, que estaba centrado en que no se me olvidara deciros esto, que la lié ahí con la F. Siempre que os doy una gráfica os tengo que decir lo que es cada uno de los ejes. Es decir, yo no os puedo poner esto y no decir lo que es P y R. Entonces, junto a esta gráfica viene esto. Temperatura entrada menos temperatura salida y carcasa. Que es que os quiero contar una cosa. Temperatura salida menos temperatura entrada, tubos. P igual a temperatura salida menos temperatura entrada, tubos, partido temperatura entrada, carcasa, menos temperatura entrada, tubos. En la mayor parte de los casos, no siempre es así. Hay autores que no trabajan así. De hecho, en el libro verde no se trabaja así. Pero en la mayor parte de los casos, cuando yo quiero calcular el factor de corrección a partir de P y R, hay otras gráficas que hablan de un valor X, un valor Y, que también tenéis en Moodle. Luego, a partir de las temperaturas. Pero lo que me interesa en las temperaturas o los fluidos no es el caliente y el frío en este caso, es el que va por la carcasa y el que va por los tubos. Como os veis, temperatura entrada menos temperatura salida, esta C no significa caliente, significa el fluido que va por la carcasa. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular el factor de corrección no me interesa quién es el caliente y quién es el frío.
En la mayor parte de los casos, que a veces sí, como digo en el libro verde, se hace con ese método. Pero en la mayor parte de los casos lo que me interesa es el fluido que va por la carcasa o que va por los tubos. Me da igual, es decir, vosotros con la gráfica que os ponga en el examen, identificar bien si se refiere al fluido que va por la carcasa o al fluido caliente, ¿de acuerdo? De esta manera, mediante estas gráficas, calcularía el factor de corrección y podría calcular ya el flujo de calor intercambiado en intercambiador de carcasa y tubos. Pero claro, esta gráfica del factor de F se especifica para cada intercambiador. ¿Os podéis imaginar cuántos intercambiadores de carcasa y tubos tengo? Pues empezar 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 5, 2, 100, 2, 258, 3... miles y miles de intercambiadores, con lo que no es operativo tener una gráfica para cada uno de estos tipos de intercambiador. Y ahora viene lo que os contaba de la semejanza de intercambiadores, en el sentido de que yo no tengo que tener una gráfica para cada tipo de intercambiador. Busco semejanza de intercambiadores. Me explico. Hemos visto que dos intercambiadores son semejantes cuando coincide el número de pasos por la carcasa y muy semejantes cuando coinciden los pasos, la paridad o imparidad del número de pasos por los tubos. A ser posible, busco gráficas de intercambiadores muy semejantes. Si no es posible, de intercambiadores semejantes. Y lo que nunca voy a hacer es coger gráficas de intercambiadores que no coinciden en el número de pasos por la carcasa. Me explico. Imaginaros que yo tengo un intercambiador 1,352, ¿vale? Y las gráficas que me dan para trabajar es la 1,1, 2,1, 1,3, 1,6, 3,2, 2,4... 1, 126... Vale. Yo tendría que buscar una gráfica para el intercambiador 1,352. No la voy a encontrar. Pero sí que voy a encontrar estas. Entonces, ¿con cuál voy a utilizar? Las que de primera descarto. Las que no coinciden el número de pasos por la carcasa. Es decir, esta fuera y esta fuera. Esas bajo ningún concepto se pueden seleccionar. El resto, bueno, las hay mejores y las hay peores, pero podría utilizarlas. ¿Pero cuáles son las mejores? Fijaros, el número de pasos por los tubos es par, por lo tanto cogeré o esta, donde coincide el número de pasos por los tubos par, o esta. Estas dos son las más semejantes, estas dos son solamente semejantes. ¿De acuerdo? Ese para el método del factor de corrección. ¿En qué consistiría el segundo método para los intercambiadores de carcasa y tubos? Pues fijaros qué fácil. Es el mismo método que el de la eficacia. Exactamente igual y con la misma teoría. Vuelvo a definir la eficacia de la misma manera. Y me queda la misma fórmula. ¿Cuál es la única diferencia? Que va a cambiar la gráfica en la que voy a buscar esta eficacia. Y me pasa exactamente lo mismo que con las gráficas de la F, que no voy a encontrar la eficacia para un intercambiador 1,352. Entonces tendré que utilizar de nuevo la semejanza para las gráficas de la eficacia. Es decir, la semejanza de intercambiadores se utiliza tanto para las gráficas de F como para las gráficas de la eficacia. Y con esto vemos los intercambiadores de carcasa y tubos. Se me quedan solamente los de placas. Venga, este tema es larguito, pero ya casi lo terminamos. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Bueno, y vamos ya a los intercambiadores de placas. Primero la descripción y luego solamente tenemos un método, que es el método del factor de corrección. Perdonad que estaba viviendo que se me está quedando la garganta seca. ¿En qué consisten los intercambiadores de placas? Lo primero, esto debería ser rojo, ¿de acuerdo? Yo tengo placas, un conjunto de placas que están corrugadas, de tal manera que lo que hago, los fluidos circulan por el espacio que queda entre las placas, que es mínimo, ¿eh? Ahora os hago un dibujito en la pizarra de cómo es este espacio de las placas corrugadas. Primera pregunta, ¿por qué las placas son corrugadas? Por dos razones, para aumentar la superficie de intercambio y para crear flujos turbulentos que facilitan el intercambio de calor. Y por otro lado, ¿cómo consigo que el fluido no salga por los extremos de la placa? Mediante juntas. ¿Veis estas cosas negras? Son las juntas de la placa. Por eso hablamos de placas planas conjuntas. ¿En qué consiste entonces esto? Yo tengo placas conjuntas, las coloco en el orden adecuado, las cierro con estos dos placones que son los de los extremos y el intercambiador ya está funcionando. ¿Que necesito aumentar la producción? Abro los placones y meto más placas. ¿Que necesito disminuir la producción? Quito placas. Es decir, ¿cuál es la gran ventaja de este tipo de intercambiadores? Evidentemente la versatilidad, porque yo puedo introducir y sacar placas. Otra gran ventaja, la limpieza.
Si yo quiero limpiar las placas, simplemente tengo que desmontar los placones, sacar la placa y meterlas debajo del fregadero. ¿Os habéis preguntado cómo puedo limpiar un intercambiador de carcasa y tubos? Pues es bastante más complicado y siempre va a haber zonas conflictivas, aunque yo meta líquido desinfectante en contracorriente, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la principal limitación? Esta junta, porque esta junta impide trabajar a presiones muy elevadas o a temperaturas muy elevadas. ¿Cómo consigo que el fluido frío en este caso ascienda por aquí y el fluido caliente ascienda por aquí si todas las placas son iguales? Sí, todas las placas son iguales, que es un rectángulo con 4 orificios, pero la forma de la junta es la que va a determinar por dónde baja y por dónde va uno de los fluidos. Fijaros, el fluido caliente entra por la parte superior, entonces llega, esta placa la obvio, porque debería estar rojo y no me gusta, pero es que el gráfico es muy bueno, entonces debería entrar por aquí, entra el fluido caliente y llega a esta placa. ¿Cómo hago para que no baje por esta placa? Cierro el orificio con la junta de goma. Entonces, el fluido caliente sigue avanzando y se encuentra con otra placa donde este orificio no está cerrado con la junta. Desciende, no puede salir por aquí porque este orificio está cerrado con una junta y sale por aquí. ¿Lo veis? ¿Qué sucede con el fluido frío? Lo mismo. Llega por aquí, no tengo junta que lo... Perdón, entra por aquí, no tengo junta que lo separe y asciende. Y sale por aquí. Cuando llega a la placa de atrás tengo una junta que no lo deja salir y por lo tanto no puede ascender porque este espacio es el de la placa fría, el de la placa caliente. Entonces tenemos que entre las placas va fluido caliente, fluido frío, fluido caliente, fluido frío, fluido caliente, etc. ¿Qué podemos decir de las modalidades de flujo de las placas? Bueno, los intercambiadores de placas son de reciente invención, de principios del siglo XX, y la principal característica es que están patentados. Entonces, hay poca unanimidad en cómo podemos llamar a los intercambiadores. Lo que está claro es que yo tengo que hablar, por un lado, del número de veces que cada molécula recorre el intercambiador y por otro lado, si subdivide el flujo total. Me explico. En este caso hablamos de un serie-serie porque uno de los fluidos recorre la totalidad o la longitud del intercambiador 3 veces y el otro fluido 3 veces. Pero fijaros que el nombre es carente porque no me dice quién es quién. En este caso, serie 3-2. Yo no sé cuál de los dos fluidos es el que recorre 3 veces la longitud del intercambiador y cuál es 2. Es lo que digo, que no hay una estandarización en el nombre de estos tipos de intercambiadores como me sucedía en el caso de los carcasa y tubos. Fijaros aquí aparece un nuevo concepto que es paralelo. Paralelo es cuando yo divido el flujo total en subflujos para recorrer el intercambiador. Me explico, el fluido azul va en serie, un serie 2, y el fluido rojo, el fluido caliente va en paralelo. ¿Por qué? Porque yo la totalidad de flujo la divido en 3 subflujos, ¿de acuerdo? De tal manera que cada molécula de fluido caliente solamente recorre una vez la longitud del intercambiador, aunque haya 3 flujos calientes, ¿de acuerdo? Esto sería un serie paralelo 2-1. Si lo habéis entendido, entenderéis que esto es un paralelo 1-1 y esto sería un paralelo 2-2. Evidentemente los nombres son muy deficitarios porque yo aquí tendría que indicar también el número de veces que he subdividido el fluido caliente y aquí exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? En cualquier caso no os agobiéis con esto porque al final los intercambiadores de placas funcionan mucho con patente con indicaciones del constructor. De tal manera que cuando, voy a poner esto, cuando tenéis que trabajar con intercambiadores de placas directamente vais al catálogo comercial que os permita calcular los intercambiadores. Fijaros aquí cómo son las placas corrugadas, cómo son las juntas de goma, etc. ¿De acuerdo? Como siempre os invito a que entréis en internet y veáis imágenes. ¿Cuáles son los métodos de cálculo de los intercambiadores de placas? Voy a la pizarra y con esto ya acabo la teoría de este tema, ¿de acuerdo? El inglés para todos en discos RCA Victor, el mismo curso que se dicta por Televisión Española. 4 discos de 30 centímetros y un libro de texto por solo 1040 pesetas. Aprende inglés cómodamente en su casa con el curso completo El inglés para todos en discos RCA Victor. Bueno, pues terminamos ya con los intercambiadores de placas. Por si no ha quedado claro, yo tengo, fijaros, cuando digo que son placas corrugadas y que no los fluidos circulan por los espacios, estamos hablando de que el espacio que queda... lo voy a hacer bien. Este sea una placa corrugada y la placa adyacente es así, deja muy poco espacio para que circule y esta es la placa siguiente, etc. De tal manera que por... ¿Dónde están mis rotuladores? Ah, aquí. De tal manera que por aquí, por ejemplo, va el fluido caliente, por aquí va el fluido caliente, por aquí va el fluido frío, etc. Por ejemplo, ya hemos visto las ventajas, ¿no? La versatilidad, la facilidad de limpieza, pero aquí tenemos una de las grandes desventajas, es decir, que si el fluido tiene partículas o es muy viscoso, pues difícilmente puede circular por estas placas corrugadas. Normalmente, cuando yo represento el intercambiador de
de placas, lo que hago es representarlo de esta manera. Fluido caliente, fluido caliente, fluido caliente, fluido frío. Es decir, siempre si tengo un espacio por el que circula el fluido caliente, tengo otro por el que circula el fluido en paralelo. Y ahora lo mismo, es decir, si os acordáis de lo que acabamos de ver en el PowerPoint, de las diferentes modalidades de flujo, me pasa lo mismo que cuando yo calculaba los intercambiadores de carcasa y tubos. Cuando yo quiero aplicar calor cedido es igual a calor ganado igual a calor intercambiado, me doy cuenta de que hay momentos del intercambiador donde yo tengo flujo en contracorriente y otros momentos donde tengo flujo en paralelo. Cada una de estas situaciones debería resolver para cada una de estas situaciones debería resolver una ecuación diferencial. Para evitarlo, hago exactamente lo mismo que hacía con los intercambiadores de carcasa y tubos. Fijaros, y aquí tenemos el último de los métodos. Tengo el mismo método. Me imagino que es un doble tubo en contracorriente, es decir, me olvido que es un intercambiador de placas. Me imagino que es un doble tubo en contracorriente y le meto un factor de corrección. Ya está. Ahora, como os decía, los intercambios de placas están muy patentados. Entonces, ¿cómo son las gráficas para calcular este factor de corrección en los intercambios en placas? Cada una de su padre y de su madre, cada patente, cada casa comercial tiene sus propias gráficas y ahí sí que para mí está guay porque así os puedo poner una gráfica que no tenéis por qué haber visto nunca. Pero siempre, como os digo, si os pongo una gráfica os indico perfectamente lo que tenéis en los ejes, ¿de acuerdo? Y por último, para acabar la teoría, y os lo dejo de deberes, hemos visto tres intercambiadores fundamentalmente, el de doble tubo, el de carcasa y tubos y el de placas. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno con respecto a los otros dos? En el PowerPoint tenéis la comparación entre carcasa y tubos y placas. Pues seguro que esa no es la que os voy a preguntar. Pensad cómo sería la comparación entre doble tubo y carcasa y tubos y doble tubo y placas. ¿De acuerdo? Con esto terminamos la teoría. Sesión larga, ¿eh? Ah, otra cosa. Acordaros que la última clase la vamos a dedicar a cosas que queréis que os cuente. Y de momento nadie me ha dicho nada. Si queréis que os grabe algo, que os cuente cosas que no entendéis, lo que sea, hoy he dejado muchas preguntas en el aire. Entonces, cualquier cosa que necesitéis me lo decís y para eso voy a dedicar la clase del viernes de la semana que viene. Porque la semana que viene hay clase el jueves y el viernes. ¿De acuerdo? Venga chicos, chicas, un saludo.